A manera de introducción, para todos aquellos que tienen deseos de formar parte de la tercera orden secular del Instituto del Verbo Encarnado, nos preguntamos, en primer lugar, ¿por qué una tercera orden? ¿Qué sentido tiene? Tal vez hayan escuchado hablar de terceras órdenes de otras congregaciones religiosas u órdenes religiosas, la tercera orden franciscana y así. Esto es algo tradicional en la Iglesia, que grupos de laicos quieran vivir el espíritu de una familia religiosa y que de alguna manera se adhieran un poco más oficialmente a ese espíritu y a la vida y el apostolado de esa familia. Pero el directorio de la tercera orden del IBE, del Verbo Encarnado, daba la respuesta bien precisa. ¿Por qué razón una tercera orden? Intentamos ayudar, dice, a los innumerables fieles cristianos laicos que nos suplican que les facilitemos ayuda espiritual para que a la luz de los principios y fines de nuestra familia religiosa puedan procurarse una ayuda vital para la propia santificación y la de los demás, para gloria de Dios y bien de la Iglesia. Ahí está entonces la razón última. Esto nos lleva a plantearnos el fin primero de la tercera orden de nuestra familia religiosa, que no es otro que la santificación personal, la santificación de cada uno de los miembros y el ayudar en la santificación de los demás. En efecto, los mismos fieles laicos, y en esto insistía mucho San Juan Pablo II, por ejemplo, recientemente, por su inserción en el misterio de Cristo, están llamados a la perfección de la vida cristiana, tanto como los consagrados. Esto es importante. El llamado que hace Jesús de la perfección, sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto, no es solamente para los apóstoles, es para todo cristiano. En una oportunidad, Santa Teresita del Niño Jesús, siendo muy jovencita, le hablaba a un buen sacerdote acerca de sus deseos de santidad y de ser una gran santa y ser santa como Santa Teresa, como Santa Catalina de Siena. El buen cura no la entendió del todo a Santa Teresita, recién la conocía, le pareció una jovencita con muchos aires de grandeza y trató de humillarla un poco. Le dice: hermana, ¿por qué no se dedica a trabajar bien las virtudes, a mortificarse, a disciplinarse y deje tantos vuelos y tantos deseos por las nubes? Y después irá progresando en la vida espiritual. Santa Teresita, con humildad, pero también con energía, le responde: bueno, Padre, sí, pero ¿por qué entonces Jesús nos pide sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto? Ser perfectos como el Padre Celestial parece ser más que ser perfectos o santos como Santa Teresa de Jesús. El buen cura bajó la cabeza. La monjita jovencita le había dado una respuesta muy acertada. Ese llamado a la santidad no es solamente para los sacerdotes, para los obispos, ni siquiera solamente para los consagrados. Ese llamado a la santidad es para todos. Sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Y resulta que algunos laicos, muchos de ustedes, se dan cuenta que el ser parte de este espíritu y estar ayudados por esta familia religiosa les puede facilitar ese camino en la santificación personal. Y por eso entonces es que dan este paso y piden ser miembros de esta tercera orden. Algo más. ¿Qué quiere decir ser miembros de la tercera orden en esta búsqueda de la santificación personal? Y es que esta búsqueda se hace en un camino concreto. Todo cristiano está llamado a ser santo por el camino del Evangelio, pero de repente voy encontrando que el Evangelio lo puedo vivir con este tono particular, con este modo particular. Y así entonces el que se deja fascinar
por el espíritu de San Francisco y por la orden franciscana, quiere entrar a la tercera orden franciscana porque le parece que eso lo va a ayudar a vivir mejor el Evangelio, pero con esa modalidad, con ese tono que le daba San Francisco de Asís. Así entonces, nosotros queremos vivir, nosotros religiosos, ustedes laicos, queremos vivir el Evangelio, pero con este modo, de esta manera concreta, que es el que marcan los principios y fines de nuestra familia religiosa, dice el directorio. Y esto los debe distinguir y cualificar para gloria de Dios y el bien de la Iglesia. Me pregunto, ¿hay algo especial en ser laico del IBE o de la tercera orden del IBE? ¿Le da como una jerarquía? ¿O el que se quiera hacer de la tercera orden es porque piensa que es mejor? No se trata de sentirse mejor por el solo hecho de ser miembro de una tercera orden, pero sí se trata de ser ayudados de una manera más directa, más eficiente, ayudados a amar más y a servir mejor a la Iglesia, trabajando con ahínco, dice el directorio, por la santificación personal, luchando por ser otro Cristo, lo cual se traduce en seguir a Jesús pobre, sin abatirse por la escasez, ni ensoberbecerse con la riqueza, imitando a Cristo humilde, sin ambicionar glorias vanas, sino en todo procurar agradar a Dios antes que a los hombres, dispuesto siempre a dejarlo todo por Cristo. Alguno me podrá interrumpir diciendo, bueno, Padre, pero seguir a Jesucristo pobre, Jesucristo humilde o crucificado, eso lo tiene que hacer todo cristiano, laico, religioso, pero de cualquier tercera orden, que es lo propio de un laico de la tercera orden del Verbo encarnado. A lo largo de estas charlas se irá mostrando qué sería lo propio de nuestro espíritu, pero ya uno lo puede adelantar. Si somos de la familia religiosa del Verbo encarnado, del Verbo que se ha hecho hombre, del Hijo de Dios que se hizo hombre, que se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, como dice San Pablo, evidentemente, esas virtudes que brotan, que se ven nítidas en la encarnación, la humillación, la obediencia de Jesús, eso sí es de todo cristiano, pero muy especialmente de alguien que se precia de ser de la familia del Verbo encarnado. Es por eso que la preparación para el ingreso en nuestra tercera orden tiene que buscar enraizar a nuestros laicos en el espíritu propio que nos distingue como una familia religiosa peculiar dentro de la Iglesia. Es preciso conocer, leyendo, hablando, preguntando, rezando. Y para esto también es bueno conocer la historia, conocer el carisma, los rasgos específicos de la espiritualidad, para que a partir de estos elementos comunes puedan los miembros de la tercera orden formar con los miembros del Instituto del Verbo Encarnado y los miembros de las servidoras del Señor y de la Virgen de Matará una sola familia religiosa. Sacerdotes, religiosos, hermanas consagradas, laicas consagradas, laicos en general. Una misma familia religiosa, unidos por la misma fe, los mismos fines, la misma misión, el mismo carisma, la misma índole y el mismo espíritu. Siendo, dice el directorio, parte esencial y constitutiva de la familia del Verbo encarnado. Vamos entonces a ver algo de la historia. Lo primero que surge, ¿cuándo comienza una familia religiosa? No es solamente cuando se bendice una casa de formación o cuando se da origen oficialmente a esa congregación nueva. Es anterior,
su historia. Comienza por una inspiración. Esto no puede ser obra humana, de un grupo de personas que deciden que pueden formar una escuelita de fútbol para sacar a chicos de la calle. Puede ser una empresa muy buena y hasta inclusive inspirada por Dios, pero no hace falta ningún carisma especial para formar esa escuelita de fútbol. Simplemente buenas voluntades, buenas ideas y una caridad y una generosidad para entregarse a un trabajo apostólico o un trabajo social. En el caso de una familia religiosa, el Espíritu Santo es el que toma la iniciativa, inspira algo novedoso, algo nuevo, en coherencia con la tradición de la Iglesia, en coherencia y en armonía con todo el Evangelio, pero es algo nuevo en el seno de la Iglesia. Esa inspiración es lo que se llama la gracia fundacional. El Espíritu Santo suele infundir esa gracia fundacional en una persona. Muchas veces en las congregaciones religiosas hay un fundador, una fundadora. Algunas veces son 2, 3, pero en general son pocos o especialmente uno solo. Acá en nuestra historia, muy simple, muy sencilla y bastante cercana, el fundador del Instituto del Verbo Encarnado es el padre Carlos Miguel Vuela, padre nacido en la provincia de Buenos Aires, siendo sacerdote diocesano, tiene esta inspiración de formar algo nuevo, una congregación religiosa, el 3 de mayo de 1981. Ese día, él, en un par de momentos en el día, le pareció ver, o vio con mucha certeza, con mucha seguridad, que Dios le pedía formar algo nuevo en la iglesia, aunque no sabía obviamente cómo seguirían las cosas, cuáles serían los pasos, pero ya esa seguridad estaba. Ese día 3 de mayo es también el día en que se festeja, se celebra al Señor de la Quebrada, al Cristo de la Quebrada, el Señor que está en ese santuario de San Luis y que es un lugar donde han habido a lo largo de esta historia muchas conversiones, también muchas vocaciones. Nosotros tenemos una particular cercanía con ese santuario y con esa devoción del Cristo de la Quebrada. Y a nosotros nos recuerda justamente 3 de mayo, el día de la inspiración de esta congregación, el día de la gracia fundacional. Un muy buen canonista y teólogo, el cardenal de Paolis, recientemente fallecido, escribía en un libro acerca de los religiosos: cada instituto de vida consagrada es un proyecto de vida evangélico. Tiene su origen en Dios, que se sirve de la mediación de una persona humana, llamado fundador o fundadora. Este proyecto de vida es presentado a la Iglesia, la cual, después de haberlo examinado, lo aprueba si lo considera auténtico. La Iglesia, como madre, tiene que verificar que acá hay un carisma auténtico, un carisma sobrenatural. Una vez que la Iglesia lo aprueba, lo propone como un camino seguro de santidad. Ese carisma, ¿qué es? Es sí una gracia de Dios, es una gracia del Espíritu Santo, pero si lo queremos ubicar teológicamente, es de esos dones que el Espíritu Santo concede a una persona, pero para el bien común. No es un don para beneficio personal de este fundador, sino es para beneficio de la Iglesia. Por eso es lo que se llama en teología una gracia gratis data, una gracia gratuitamente concedida por Dios y que no depende de la santidad de ese fundador. Puede ser santo, el mismo carisma le pide que sea santo, ciertamente, como ha pasado en la historia de la Iglesia, tantos fundadores santos, pero no es que ese carisma es como un premio a la santidad de este hombre. Han habido muchísimos santos enormes en la Iglesia que no fundaron ninguna congregación. Bien, esta es de esas gracias gratis data
gratis date, en plural, que el Espíritu Santo concede para el bien común, para el bien de la Iglesia. ¿Y qué trae como una cualidad propia este carisma de fundación? Una particular fecundidad. Esto lo dice el padre Jerónimo Nadal, uno de los primeros discípulos de San Ignacio de Loyola, que estudia el tema de ese misterio del carisma de una fundación, y él lo está viendo ahí, muy de cerca, en San Ignacio, en la orden jesuita, en la Compañía de Jesús que se está expandiendo. Y él se pone a estudiar otras órdenes religiosas, y aún siendo muy distintas, muy diversas entre ellas, se da cuenta, hay algo común en los distintos carismas, una fuerza, una vitalidad, una fecundidad especial. Más allá de hasta inclusive los defectos personales de este fundador o de este primer grupo que está empezando las cosas, pero hay una fuerza, hay una vitalidad, hay una fecundidad. En la medida que los hombres se acercan a ese carisma, son fecundos. Fecundos, por ejemplo, en obras buenas, en conversiones y también en vocaciones. En la medida que los religiosos o los miembros de esa familia religiosa se van alejando de ese carisma y ya no lo aman o no lo viven o no lo conocen, empiezan a perder ese contacto con la fuente de vida. Se empiezan a quedar sin vocaciones, empiezan a ser apostolados tal vez muchísimos, pero con pocos frutos. Y claro, se fueron alejando de la fuente de fecundidad que era este carisma. Por eso es tan importante para nosotros amar este carisma, conocerlo, tratar de vivirlo y no diluirlo por culpa de nuestras interpretaciones personales o de nuestra desidia o de nuestra tibieza o de nuestra malicia. Esta gracia fundacional, reitero, 3 de mayo del 1981. 3 años más tarde, el 25 de marzo de 1984, en la solemnidad de la Anunciación, cuando el ángel Gabriel anuncia a la Virgen que será Madre de Dios, comenzaba esta experiencia religiosa en la ciudad de San Rafael, en la provincia de Mendoza. El padre Vuela había tenido que buscar un obispo, porque todo esto se hace pero bajo la custodia y bajo la protección de una diócesis, de un obispo, que representa a la Iglesia, que empieza como a ver, a verificar y a cuidar estos gérmenes que van surgiendo en el seno de la Iglesia. Entonces, era amigo de Monseñor León Krug, un gran obispo de San Rafael, un hombre muy bueno, un gran pastor, y por otra parte que tenía un aprecio muy grande por el sacerdocio, por las vocaciones. Él hacía todas las semanas una noche heroica, él solo rezando por las vocaciones, hacía rezar a los demás por las vocaciones sacerdotales. Un gran sacerdote, Monseñor León Krug. Y Monseñor León Krug, cuando escucha la propuesta del padre Vuela, le dice que sí, que lo autoriza, que le permite empezar la experiencia religiosa, pero de paso le pide, para realizar su sueño, que también comiencen juntos con esta congregación religiosa su seminario diocesano. Él mismo consigue un lugar y con grupos de gente buena, de laicos que lo ayudan, consiguen un lugar y lo acondicionan. Y fue el seminario diocesano Santa María, Madre de Dios. Entonces, el mismo día y en el predio de ese naciente seminario, también surgía nuestra familia religiosa. Todo el 25 de marzo del 84. El mismo Monseñor Krug, años más tarde, le va a escribir a San Juan Pablo II, a quien apreciaba mucho, eran amigos, y le explica, con un grupo de buenos sacerdotes que querían formar un instituto de vida religiosa para dedicarse especialmente a la evangelización de la cultura, a la predicación de las misiones populares, a la predicación de los ejercicios espirituales y al ministerio parroquial. O sea, Monseñor Krug tenía bien en claro cuáles iban a ser nuestros apostolados propios, los más importantes,
Y ahí completa la idea el obispo. Dice, vi la posibilidad de empezar mi propio seminario en el 84. Providencialmente, ese mismo día, 25 de marzo del 84, San Juan Pablo II consagraba el mundo al Inmaculado Corazón de María, respondiendo a los deseos de la Virgen que expresara los pastorcitos de Fátima. Lo hizo en la Plaza San Pedro, frente a la imagen de la Virgen de Fátima. Un día apoteótico. Providencialmente, ese mismo día, Juan Pablo II consagraba el mundo al Inmaculado Corazón, y acá en San Rafael nacíamos como familia religiosa del Verbo encarnado. Otro momento importante de nuestra vida, un año después, en el 85, ese primer grupo, ese grupo fundador, viene a vivir a lo que es nuestro seminario, nuestro primer seminario religioso, María Madre del Verbo Encarnado, a lo que se llamó la Villa de Luján. Entre nosotros le llamamos la finca, la querida finca. Ahí está nuestra casa madre. El 22 de febrero de 1985 se celebró la primera misa. No había nada en ese momento. Era una casa de adobe y un poco de ladrillos. Después se empezaron a agregar otras casitas prefabricadas y bueno, lo que se pudiese hacer en medio de una pobreza y una austeridad obligadas por las circunstancias, pero llena de mucha alegría y de mucha caridad. Tiempos realmente inolvidables. Después, otro momento importante, y hay alguna imagen por ahí que lo recuerda, la novena y la fiesta del Cristo y de la Virgen del Milagro en Salta. El Parabola tenía mucho aprecio por la Virgen del Milagro de Salta y por el Cristo del Milagro. Pero además, él quería que nuestros seminaristas, y también los seminaristas diocesanos, además de conocer esa fiesta enorme de fe popular, realizasen su consagración a la Virgen, según el método de San Luis María Grignon de Montfort, ese hermoso tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Ser esclavos de María, hijos de María, pero más todavía esclavos de María, totalmente a su disposición para pertenecer más plenamente a Jesucristo. Es así entonces que en el año 86 se consigue un avión, un Hércules, que traslada a más de 90 seminaristas a Salta, y ahí se realizaron estos votos. Año 85. En el año 86, al año siguiente, por vez primera, acá en la finca, se realizaron los primeros votos de pobreza, de castidad y obediencia. Se da después la primera expansión misionera. O sea, esto es historia, pero no es por recordar simplemente hechos anecdóticos, sino que esto es nuestra vida. Es como una familia que va recordando, el papá, la mamá, por ahí recuerdan, hablan con sus chicos, cómo comenzaron, una casita muy pequeña, muy humilde, después la extendieron, vinieron más hijos, cambiaron de casa, cambiaron de trabajo. O sea, son momentos importantes y que son la vida de todos los hijos. Por eso entonces contamos estas cosas. Empieza a expandirse el instituto. Y ahí se ve lo que decía el padre Jerónimo Nadal, la fuerza expansiva, la vitalidad que tiene un carisma cuando se lo deja actuar, cuando se lo respeta. 3 sacerdotes fundaron en la diócesis de Añatuya, en Santiago del Estero, ya en el año 1985. Por eso amamos tanto Santiago del Estero, Añatuya, especialmente la parroquia de Suncho Corral. Han surgido vocaciones para las hermanas, para los padres también de allí, muchos jóvenes, mucha gente de la Tercera Orden. En el año 86, en la diócesis de San Rafael, una nueva parroquia, la parroquia San Maximiliano María Colbe, atendida pastoralmente por sacerdotes del instituto, una parroquia que está en el centro, a la cual acuden muchas personas, una parroquia que también amamos mucho.
Después, para nosotros era verdaderamente algo extraordinario, la primera fundación fuera de Argentina. Obviamente, era una congregación misionera, era preciso salir, pero todo eso en aquel tiempo lo veíamos como muy lejano. ¿Cuándo será el día que saldremos de Argentina? Esto se dio en el 1987. Se funda en la legendaria ciudad de Cusco, en Perú. Más propiamente, era un pueblito dentro de la diócesis de Cusco, el pueblito de Limatambo, y se empieza a trabajar en Perú. Después, un tiempo más tarde, será en Arequipa, también en Perú. Y van a surgir muchas vocaciones también del Perú y después otras fundaciones que se mantienen en el día de hoy. Cuando volvíamos de Perú, yo era diácono en ese momento, estábamos fascinados, contentísimos. Nos parecía que habíamos ido, no sé, a una misión lejanísima. Volvíamos de Perú de dejar a los 2 primeros sacerdotes en la misión. El padre Boel hace un comentario: bueno, ahora hay que tratar de pensar en ir a Estados Unidos. A nosotros nos parecía una locura. O sea, ir a Estados Unidos, no tenemos nada, no hay ningún contacto todavía. Como diciendo, sí, sería muy lindo, pero vaya a saber cuántos años después. El asunto que en el 1989, apenas un par de años después, ni siquiera 2 años después, se inicia la primera fundación en Estados Unidos, en la diócesis de Brooklyn, en Nueva York. Poco tiempo después, un grupo grande de sacerdotes viaja a Roma para realizar sus estudios de licenciatura en las universidades pontificias. Esto implicaba un gran gasto, implicaba dejar acá muchas cosas con pocos sacerdotes, pero se veía la necesidad, era preciso preparar sacerdotes para después poder dar clases en seminarios, en universidades, y eso implicaba un sacrificio de todos. En el año 1987 fue fundado oficialmente el Seminario Menor San Juan Apóstol. Justamente, San Juan Apóstol, el más chiquito de los apóstoles, que con 15 o 16 años es llamado por Jesucristo, es patrono de aquellos que son llamados en una muy temprana edad. La divina providencia fue guiando progresivamente nuestros pasos para convertirnos en instituto religioso. Todavía era una asociación pública de fieles, es decir, una congregación, pero en experimentum, como se decía. Había que seguir dando pasos. Y una cosa importante era tener, así, oficialmente, un noviciado. Las vocaciones que entran, ya siendo grandes, no entran directamente al seminario, tienen que pasar por este noviciado para verificar si realmente este es el carisma que ellos buscan y para que los superiores también verifiquen si tiene las condiciones y si tiene una auténtica vocación para esta familia religiosa. Así entonces, en el 1988 se abrió el primer noviciado, al cual se lo llamó Marcelo Javier Morcella, en recuerdo del primero de los nuestros que voló al cielo, fallecido un 8 de febrero del 86 en el Niwil. El mismo año 88 fueron fundadas la rama contemplativa masculina, los monjes, acá en San Rafael, en Los Coroneles, y la rama femenina, las hermanas, el Instituto de las Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará. La familia empieza a agrandarse. El primer capítulo general del instituto se celebra en el 1988. Así entonces se van dando pasos para darle como más formalidad a esta familia religiosa que nacía. Pero después se empieza a incrementar el entusiasmo misionero. Los seminaristas, las hermanas se van ofreciendo para diversas misiones, la congregación se empieza a conocer un poco más en la iglesia y por lo tanto más obispos empiezan a pedir ayuda o a las hermanas o a los padres. En el 1992 se funda en Israel, en la tierra del Señor. Ese mismo año se funda noviciado en Italia, noviciado Beato Pier Giorgio Frassati.
En el año 93, otro momento muy importante, la fundación en Rusia, en Tierra Santa, en Taiwán. En el 1994 se funda en Ucrania. En el 95, Brasil, Egipto, Guyana. En el 96 se funda en Sudán. Se abre un nuevo monasterio en Tierra Santa, seminario menor en Brasil. Una cosa muy importante, se le encomienda a la congregación todo un país de la ex Unión Soviética, Tayikistán, donde no había todavía obispado, se hizo una missio sui iuris, todo ese país encomendado a nuestra congregación. En el 1997, Dios nos bendice con nuevas casas en Hong Kong, en Papúa Nueva Guinea, en la selva amazónica peruana. En el 1998, Chile, Ecuador, Canadá, Cuba, y otras fundaciones más en Taiwán, en Filadelfia, en Estados Unidos. Bien, la familia va creciendo, creciendo. Y van surgiendo también vocaciones de otros países de misión. La familia entonces se agranda. La aprobación canónica. Hacía falta esto. Estábamos en época de experiencia, pero era preciso que la autoridad de la Iglesia en algún momento aprobase canónicamente y ya nos diese como el titulito, el certificadito de congregación religiosa. ¿Qué pasos se fueron dando para esta aprobación canónica? Fue muy importante en el 1994 el tercer capítulo general, el cual fue descrito de esta manera. Así escribía el Padre Huela. La alegría más grande, la impresión más profunda es que el capítulo general fue un himno de alabanza al Verbo encarnado. De tal manera que la herencia más importante del capítulo es Jesucristo es el Señor. Es expresar eso. Fue un capítulo hermoso. Muchos de los padres capitulares que estuvieron durante un mes ahí en el 94 en el Niwil eran misioneros. Venían de misiones muy lejanas con toda la experiencia y todo el fervor misionero. En ese mismo capítulo se decide proclamar a San Juan Pablo II como padre de nuestro instituto. Después, más recientemente, será proclamado padre de toda la familia religiosa. Ese capítulo 94 fue muy importante porque se trabajaron y se prepararon y se aprobaron, al menos con la autoridad de la congregación, las constituciones y los directorios más importantes que tiene nuestro derecho propio. Bien, después, en el 2004, Monseñor Andrea María Erba, obispo de una diócesis cerquita a Roma, Velletri Segni, erige al Instituto del Verbo Encarnado como instituto religioso de derecho diocesano. Y hace lo propio con el Instituto de las Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará en ese mismo año. Ahí sí, entonces, oficialmente, por parte de un obispo, sucesor de los apóstoles y en armonía con la Santa Sede, se proclama oficialmente que acá hay un carisma sobrenatural. Esa aprobación no es solamente un certificadito, sino es una declaración, de alguna manera como magisterial. Acá hay un carisma sobrenatural. Y por lo tanto, las personas que quieren entrar por este camino lo pueden hacer, es un camino seguro. Eso es lo que dice la aprobación de la Iglesia cuando aprueba una congregación religiosa, cuando reconoce la sobrenaturalidad de un carisma. Siguieron los tiempos de expansión. En este momento, entonces, en la aprobación, claro, la casa general, la casa generalicia, donde está el superior general y su consejo que gobiernan toda la congregación, está trasladada
a Italia, en Italia. Esto favorece una notable expansión. Se funda en Italia el seminario religioso San Vitaliano Papa, se funda el seminario menor San Juan XXIII, el Centro de Altos Estudios San Bruno de Segni, la editorial del Verbo Encarnado. Se comienza un proyecto faraónico magnífico, el proyecto Cornelio Fabro, para estudiar, editar, reeditar, corregir las obras de este gran filósofo tan importante para la filosofía tomista. Y que gracias a este proyecto, además de haberse hecho mucho bien, nos pudimos hacer conocer en muchos ambientes, sobre todo universitarios, ambientes de teología o ambientes de filosofía de Europa y de todo el mundo. Varios sacerdotes nuestros empiezan a dar clases en universidades pontificias, en el Angélico, en el Urbaniana, en la Universidad Europea de Roma, en la Universidad Lateranense. Después, cada vez más parroquias y más apostolados en Italia, en Estados Unidos, en Kenia, en Ucrania, en Rusia, en Francia. Bien, sería cansador enumerar las nuevas fundaciones. Destaco entre ellas Islandia, Siberia, Kazajstán, Irlanda. Bien. Una cosa interesante es lo que pasó en el 2009. 25 años de la fundación del IBE, un gran aniversario. El Padre Vuela, imitando el gesto de Santa Teresa de Calcuta, ofreció a la Virgen 30 nuevos sagrarios. Es decir, nuevos lugares donde se colocarían nuevos sagrarios. Esto quería decir nuevas fundaciones. Y otras 30 fundaciones, otros 30 sagrarios, el nombre de la rama femenina. Gracias a la generosidad y sacrificios de tantos sacerdotes, seminaristas, hermanas, en menos de 2 años se completaron las 60 fundaciones. Y así se funda en la Franja de Gaza, lugares de guerra, en Alepo, en Siria, en Mádaba, Jordania, en Odesa, Ucrania, en Lituania, en Bellalá, en Palestina, en Lipa, Filipinas, en Egipto, en Ciudad del Este, en Paraguay, que tantas vocaciones y buenas vocaciones nos ha dado, en Dallas, en Estados Unidos, en Granada, bien, varios lugares más. En Tanzania, en Uyetu, nos gozamos tanto de las crónicas que manda el padre Diego Cano de allá, de la misión en Tanzania, bien. Fundación en México, en Berlín, en Alemania. En los últimos años, además de consolidar fundaciones existentes, se ha podido responder a pedidos impostergables de la Iglesia por medio de nuevas fundaciones, como Ibiza o Wufeng en Taiwán, Génova en Italia, Edimburgo en Escocia, etc. Un par de cosas interesantes ya para terminar y no aburrirlos con estas historias. Ha sido muy importante la fundación del seminario religioso Nuestra Señora de Cheyenne en Filipinas. Han surgido muchas vocaciones asiáticas o de Filipinas mismo, que evidentemente era mejor poder formarlas ahí, en una zona más afín y más cercana. Tenemos nuestro seminario floreciente ahí en Filipinas, en Lipa, donde hay de montón de nacionalidades diversas. Otra cosa importante fue la fundación de la Casa de Formación Monástica Nuestra Señora del Puello en Barbastro, en España. Porque de esta manera se le podía dar más fuerza a la rama monástica y una formación más cualificada, con buenos profesores, con buenos formadores, que monjes provenientes, seminaristas en su mayoría, provenientes de diversos países, de diversos seminarios de la congregación, se pudiesen unir, vivir algunos años juntos y después de ahí ir a fundar a otros monasterios en tierras de misión. Y también ha sido muy importante la presencia en Alemania
el acuerdo de cooperación con la Gustav Siebert Akademie en Alemania. Y esto en el futuro seguramente, Dios querrá, dará muchos frutos. Otra cosa importante para destacar, el 6 de mayo de 2010, estamos en Jordania, en Anshara. ¿Qué pasó? Una religiosa de las servidoras y otras personas vieron llorar sangre a la imagen de la Virgen del Monte, en el santuario atendido espiritualmente por la congregación en Anshara. Se hicieron pruebas a pedido del obispo en un hospital cercano. Confirmaron que las lágrimas que aparecieron en la imagen eran de hecho de sangre humana. Esto se difundió rápidamente. Muchísima gente de la zona empezaron a comentar y empezaron a visitar la imagen, inclusive musulmanes. Frente a este acontecimiento extraordinario, varios líderes religiosos y peregrinos, también musulmanes, recordaban que en el pasado hubo otras imágenes que lloraron sangre, anunciando tiempos de sufrimiento y persecución. De hecho, poco después se produjo un incremento de las hostilidades en todo el Medio Oriente. A pesar de la violencia de las guerras, nuestros religiosos, como tantos otros de otras congregaciones religiosas, no han abandonado, aún en medio de peligros, a sus fieles, que han sido en muchos lugares objeto de persecución. Los padres y las hermanas de la familia del Verbo Encarnado permanecen en la única parroquia católica en la Franja de Gaza, por ejemplo. Han soportado varios bombardeos y destrucción. Durante años ha trabajado en Bagdad. Recientemente hemos establecido una comunidad en Erbil, Kurdistán iraquí, en Irak. El instituto continúa trabajando en Túnez, en la ciudad de Alepo, Siria, devastada por la guerra. Bien, termino con unos datos estadísticos para tener más o menos a vuelo de pájaro una idea de nuestro instituto. Hay más de 150 casas religiosas del IBE, estoy hablando del IBE. Las hermanas tienen otras estadísticas y también muy abultadas. Estamos en unas 92 diócesis, en más de 40 países. Son 430 miembros con profesión perpetua, unos 400 sacerdotes, más o menos 200 profesos temporales, o sea, seminaristas en su mayoría, más de 130, 140 novicios y postulantes, 86 seminaristas menores, en total unos 850 o un poco más de miembros del Instituto del Verbo Encarnado. Bien. Conclusión. Tomado de las constituciones de nuestro instituto. Poco o nada nos interesa extendernos por muchos países o tener numerosos miembros si perdemos el espíritu. Solo a la Iglesia Católica, en la persona de Pedro y sus sucesores, está prometida la infalibilidad e indefectibilidad. No perderemos el espíritu en tanto seamos fieles a ella, a la Iglesia, y se observe la voluntad e intenciones del fundador en todo lo que constituye el patrimonio del instituto. Que Dios los bendiga.